Aunque en su familia nunca hubo alguien cercano a los medios de comunicación, desde joven desarrolló el gusto por participar en los periódicos escolares y de informarse a través de los diarios. Creció en una época de constantes cambios a nivel nacional e internacional, como la construcción del Muro de Berlín, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o el movimiento estudiantil del 68, que aquí en México tendría un desenlace trágico en Tlatelolco. Sucesos que marcaron su vida y le ayudaron a formar una conciencia crítica que más tarde reflejaría en su quehacer informativo. Hoy platicaremos en corto con Alejandro Ramos, periodista mexicano con 40 años de trayectoria y actual director de Notimex. Acompáñeme a conocerlo. Alejandro Ramos Esquivel nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1947. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Relaciones Institucionales por el Instituto Superior de Estudios Prospectivos. Además, realizó un curso de televisión en la BBC de Londres. Inició su carrera periodística como reportero y posteriormente como corresponsal en Londres de la agencia Notimex. A su regreso de Inglaterra, se desempeñó como director de la agencia de noticias Informex. En 1981 se convirtió en uno de los fundadores de El Financiero, el primer periódico especializado en economía, finanzas y negocios de México, el cual dirigió en el área editorial durante 31 años. En 2008, fundó la primera página de internet especializada en información y análisis sobre las oportunidades de negocios en México, Mexican Business Web, misma que dirigió hasta abril del 2013. Ha escrito libros de temas financieros como Las arcas vacías, La psicosis del dólar y La guerra que viene, siglo XXI, la centuria del Pacífico. Es colaborador de El Financiero, Radio Fórmula, Proyecto 40 y del noticiero México al Día de Televisión Educativa. Actualmente es el director general de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Uno de los objetivos centrales que marca la ley para Notimex es que promover el derecho a la información. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la información que llegue no esté dirigida, sino sea amplia, diversa y pues sobre todo pues muy confiable. Perteneciente a una familia de clase media, Alejandro Ramos creció en la colonia Bertis Narvarte, donde se entretenía diariamente escuchando la radio o leyendo los encabezados del periódico que su papá, un contratista de obras, acostumbraba a comprar. En realidad ya eso yo lo viví hasta la década de los 50, ya cuando tenía un poquito de pues, cierta conciencia, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo muy bien cuando era niño que la gente se informaba sobre todo por la radio, ¿no? La radio, las familias se congregaban en torno al radio, no necesariamente a las noticias, sino las radionovelas, esos programas famosos como las historias estas de Chucho el Roto, ¿no? La radio era muy importante y los periódicos también tenían una gran presencia, eran las dos formas, ¿no?, de información. La televisión era incipiente, de hecho no tenía grandes espacios informativos. En realidad en mi familia yo nunca tuve gente, bueno, ningún familiar relacionada con el periodismo ni con la literatura, ¿no? Pues mi padre era un agente trabajador, un obrero de la construcción y bueno, era un contratista de obras y bueno, pues sí tenía un interés específico por leer, por cultivarse, por hacer que sus hijos se desarrollaran, pero no de ninguna manera era cercano a nada de esto. En mi casa teníamos generalmente un periódico de información general y un periódico deportivo y de hecho ahí yo me aficioné también a leer, teníamos muchos libros también. Pues yo creo que fue en la preparatoria, ¿no? Ahí había y un poco relacionado con el deporte y todo esto. Entonces teníamos un equipo de fútbol,
entonces había unos periódicos murales, luego se hizo un periódico impreso y ahí fue donde me invitaron, ahí empezamos con los amigos a hacer pequeños textos y todo esto. Y después, bueno, sí me interesaba bastante, leía mucho cosas del periodismo, que no tenía esto, y dije, bueno, pues yo voy a estudiar periodismo. Pues de alguna manera me tocó estando en la universidad el movimiento estudiantil del 68. Entonces, bueno, fue una experiencia brutal, una experiencia única, porque en realidad representaba, más que un movimiento estudiantil, representaba una tendencia mundial. Ahora que se ven las cosas globales, fue el primer gran movimiento global, porque estas manifestaciones en demanda de libertad, de democracia, que no dejaban de ser un poco ingenuas, en general sí eran bastante, por lo menos en México, y entonces se prestaba a que se las etiquetara con todas las tendencias que seguramente, finalmente era la época de la Guerra Fría, ¿no? La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las corrientes confrontadas en todo el mundo, pues sí, desde luego había intereses ahí, pero finalmente el movimiento estudiantil, particularmente como yo lo vivía en la universidad, pues era un movimiento, yo diría, hasta muy limpio, yo diría que hasta ingenuo en la mayor parte de los participantes, ¿no? Finalmente la demanda era democracia, libertad y pues también una justicia social, ¿no? Entonces yo creo que eso tuvo un gran impacto. Desafortunadamente tuvo el desenlace pues muy lamentable de Tlatelolco, pero en realidad al paso del tiempo tuvo un gran impacto sobre la vida política, económica y sobre todo por la vida periodística en México. Eso marcó una pauta. El cristal con que se mira es fundamental para comunicar, ¿no? Pues sí, yo creo que ese es un pues prototipo en un México que era emergente, que ahí me tocó, y que era un caso muy común, esa trayectoria de ir a escuelas públicas, de una familia pues de clase media baja, y con aspiraciones de que los hijos estudiaran, y pues era lo más común. Entonces tampoco era excepcional, era muy común, y también se formaba una comunidad y una conciencia. Y esto pues también se expresa, después lo viví ya muy intensamente en el ejercicio periodístico, donde encuentras que la mayor parte de los compañeros pues tienen orígenes similares. Recién egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alejandro Ramos realizó prácticas profesionales en pequeños medios hasta que tuvo la oportunidad de integrarse como reportero de guardia a Notimex. Pero eso fue un aprendizaje muy útil, porque ahí te corroboras, bueno, pues en mi caso, yo creo que en el caso de mucha gente, que si tienes verdadera vocación para el periodismo, porque para el periodismo se necesita, pues yo digo que sí, una formación, pero sobre todo se requiere vocación, con una gran inquietud, una gran vocación, disciplina y una entrega, ¿no? Eso era lo que pues yo creo que sintetizaba las características del grupo, y creer también en un proyecto que en ese momento sí encabezó Horacio Estavillo, que era el director de Notimex, y le impulsó en muchos aspectos periodísticos, ¿no? La agencia era pues una agencia más, digamos, más institucional, y él no que le haya quitado la institucionalidad, sino le impulsó y nos impulsó a nosotros, nos dio la oportunidad, a mí en lo particular, bueno, a todos, pero a mí en lo particular, pues me dio la oportunidad de viajar por el mundo acompañando al entonces presidente Echeverría, me mandó a cubrir episodios muy importantes como el golpe de Estado en Chile, muchos golpes de Estado en América Latina. De alguna manera me hice corresponsal de guerra, entonces algo que no tenía yo ni siquiera pensado. Y al mismo tiempo, pues después de ser reportero aquí, pues se cubría la mayor parte de las fuentes informativas, y terminé cubriendo presidencia, lo cual fue una gran experiencia porque me permitió viajar por todo el mundo, conocer gente muy importante, como Indira Gandhi, como Yasser Arafat, como Anwar el Sadat, en fin, como el Papa Paulo VI, en fin, realmente, pues para mi edad en esa época era poco común, Pues sí, es un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, de hecho, pues sí, fue muy intenso estos años,
tan intensos que dije, bueno, pues yo llevaba como 6 años de reportero de día y de noche a una velocidad muy intensa, absolutamente entregado, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando iba a nacer mi primer hijo en el 75. Yo acababa de regresar de un viaje de 40 días, entonces si llegaba o no, bueno, llegué. Pero ese mismo día que mi esposa estaba en el sanatorio, pues dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Perú, que hay un golpe de Estado. Bueno, pues me fui, entonces me fui ese mismo día. Entonces, yo a mi hijo en realidad lo conocí como 15 días después de nacido, ¿no? Entonces, bueno, esa era realmente la intensidad, la entrega y la conciencia. Al regresar, Alejandro Ramos nos hablará de cómo un curso de televisión en Londres le ayudaría a adentrarse en el mundo de la economía y más tarde a fundar el primer diario dedicado al periodismo de finanzas en nuestro país. Luego de haber concluido un curso en la famosa BBC de Londres, Alejandro Ramos creía estar convencido de iniciar una carrera en televisión, hasta que se encontró con don Rogelio Cárdenas Pérez Redondo, periodista formado en Excelsior, al lado de don Julio Scherer García, quien tuvo la visión de iniciar el periodismo económico en nuestro país. Yo me había ido después de 6 años muy intensos de estar trabajando de reportero, pues yo quería hacer televisión, quería hacer producción de televisión, no necesariamente estar frente a la cámara, sino hacer producción de televisión. Por eso tomé una beca que dieron en la British Broadcaster Corporation, la BBC de Londres, y entonces ahí estuve. Y estando allá, pues también de cualquier manera era corresponsal de Notimex, y pues me relacionaba con la gente del medio financiero, la City de Londres, con la gente del Financial Times. Yo me daba cuenta que eran muy influyentes, muy importantes, y para mejorar mi inglés yo asistía a algunos cursos, no formales, sino simplemente de la London School of Economics, que yo tenía unos amigos ahí, pues simplemente como yo tenía que también estudiar en inglés, necesitaba mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues era interesante. Entonces iba como de oyente y eso también me ayudó a entender pues el movimiento económico del mundo desde un centro de poder de decisión muy importante. Yo regreso de Londres, trato de hacer televisión en producción y todo esto. Y hubo un cambio ya en Notimex y entonces, bueno, yo hice algunas cosas de producción en el Canal 11 y todo, pero bueno, estaba un poco incierto el asunto, como es la vida del periodista. Y entonces un amigo me contacta con don Rogelio Cárdenas Pérez Redondo, en ese entonces era el director de comunicación, gerente de comunicación de Pemex, un periodista que había sido un periodista político y cofundador de la columnista de los frentes políticos que todavía existe, y su hijo, que era más o menos de mi edad, quizá un poco más joven en ese entonces, pues curiosamente también, él sí era economista. Ellos habían adquirido algunas acciones de una agencia informativa que se llamaba Informex. Entonces me invitan a mí a dirigir Informex. Y dije, bueno, pues por algunas razones pues muy coyunturales voy a dirigir Informex, ¿no? Y fue una enorme experiencia porque pues fue otro ritmo, fueron condiciones de trabajo muy complicadas, o sea, era una agencia que estaba prácticamente en ruinas. Y bueno, la visión periodística, bueno, empresarial y periodística de Rogelio Cárdenas hijo era realmente excepcional. Entonces, en un año trabajamos muy intensamente. En un año le dimos la vuelta a la agencia y ya funcionaba muy bien. Pero bueno, luego hubo una diferencia ahí entre los accionistas y después de un exitoso año pues, salimos y bueno, pero finalmente nos quedamos con la idea y formamos una primer agencia especializada
en información económica. Así es. Y fue la primera agencia computarizada, en eso también fue muy innovador, porque fue la primera. Y no era para medios de comunicación, sino para bancos y casas de ¿Cómo bolsa. se llamaba, Alejandro? Se llamaba Servicio de Información Financiera y Económica. En 1981, Rogelio Cárdenas Sarmiento y Alejandro Ramos emprendieron una nueva aventura en una casa rentada en la colonia Anzures, donde nació uno de los referentes del periodismo financiero en nuestro país. Yo sí me especialicé, conocía, bueno, me dediqué a estudiar mucho y bueno, estaba rodeado de economistas, entonces sí. Pero pues también ahí estaba el papá de Rogelio, don Rogelio Cárdenas, que salió de Pemex. Y entonces Rogelio dijo, bueno, pues vamos a hacer un periódico para mi papá. Entonces, estás loco, ¿no? Realmente pues no teníamos nada, ¿no? Pero finalmente se hizo una aventura y salió con recursos mínimos el Financiero. Entonces me acuerdo cuando empezó el Financiero, éramos 27 personas entre los de talleres, los reporteros, todos, ahí hacíamos de todo. Entonces, pero lo notable fue que fue de tal calidad, de tal impacto, que 10 años después era el periódico más exitoso en términos de distribución, de presencia, de tiraje y un gran negocio. En realidad sí fue un vuelco. Claro, ayudó mucho la circunstancia del país, ¿no? Que la gente se empezó a interesar en los temas económicos. El periódico se orientó como un periódico realmente profesional, donde en mucho fue una escuela para mucha gente. Muchas de las personas que ahora escriben sobre economía y finanzas, están en la radio, en la televisión, en realidad se formaron ahí. Entonces yo creo que fue una gran escuela, marcó una pauta también como un periodismo pues muy serio, muy consistente. Sí, era un periodismo crítico, pero muy bien fundamentado. La economía estaba más vinculada que la política que nunca, entonces claro, desde luego también teníamos gente muy capacitada en ese tema, y realmente se diversificó, y siendo un periódico esencialmente económico-financiero, pues era un periódico diverso, también tenía temas de todos. Al regresar, Alejandro Ramos nos hablará de su trabajo en Notimex, la agencia más importante de Latinoamérica, que distribuye alrededor de 220,000 noticias al año y tiene presencia en 24 países. El 29 de abril de 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propuso a Alejandro Ramos para dirigir la agencia de noticias del Estado mexicano. Nombramiento, por cierto, que fue avalado por unanimidad al siguiente día en el Senado de la República. Desde entonces, es el encargado de coordinar al equipo de más de 300 periodistas, fotógrafos, corresponsales nacionales e internacionales y también colaboradores. Pues sí, yo creo que ellos pensaron que finalmente era un perfil adecuado para dirigir una agencia de Estado. Es decir, bueno, finalmente ellos se veían que yo era periodista, saben que soy periodista, que tenía una trayectoria larga en el periodismo, con un periódico importante como fue El Financiero, y bueno, pues sí tenía relaciones pues sólidas en el ambiente político, económico, empresarial. Entonces yo pensaron que, y sobre todo un conocimiento periodístico, ellos pensaron que era quizá el momento que alguien con esas características pudiese tomar o la propuesta del presidente Peña, sí, y llevar a Notimex en ese camino. Uno de los objetivos centrales que marca la ley para Notimex es que promover el derecho a la información. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la información que llegue no esté dirigida, sino sea amplia, diversa y pues sobre todo pues muy confiable. Es decir, desde uno de los objetivos que nos planteamos ahí fue tomar esta nueva etapa de la comunicación del mundo y hacer de Notimex una agencia 100% digital, con una diversidad de plataformas. Entonces, en este momento, pues Notimex es un medio para otros medios, es decir, le suministra información a radio, prensa, televisión, y al mismo tiempo
a través de las redes sociales, de los medios digitales, pues tiene un espectro amplio. Cualquier persona puede entrar a Notimex a tener su información. Entonces eso corrobora que no es una agencia promotora de las causas del gobierno, sino de la información equilibrada. Nosotros tenemos un punto muy importante. El primer aspecto que debemos cuidar es que la información sea confiable. Quiere decir que nosotros no generamos ningún tipo de rumor, que sea confiable, que tenga una fuente responsable, que los hechos sean comprobados y también que sea diversa. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que la agencia en estos últimos tiempos, este último año, pues ha crecido. Nosotros tomamos la agencia con 350 suscriptores, tenemos ahora 700. Aumentamos los ingresos propios, que también es una señal muy importante. ¿Por qué? Porque si la gente, los otros medios están pagando, quiere decir que la información, la fotografía, todo lo que les proporcionamos les es útil, si no, y les es creíble. Ahora está cambiando las tendencias, ¿no? Pero yo pienso que donde tenemos más éxito son las páginas de internet. Prácticamente cualquier página de internet que se respete requiere los servicios de Notimex. Ya superan o están casi en equivalencia a los periódicos, a los medios impresos. También en radio tenemos un gran impacto, ¿no? En fin, y bueno, creamos nuevos servicios. Ahorita tenemos un servicio en relación con el Mundial de Fútbol que tiene mucho impacto, y que tenemos un servicio permanente para los migrantes, que es un mercado de 50 millones de personas en Estados Unidos y Canadá. Es un mercado donde no damos las mismas noticias, sino damos noticias sobre su cultura, sobre la ciencia, sus raíces, en fin, sobre sus festividades. La gente se identifica con eso. Hay una gran tendencia, no solamente de la parte gubernamental, sino del sector privado. Ellos buscan a Notimex para dar sus exclusivas, anticipos y todo, porque en frío se dan cuenta de una cosa, que otro medio tiene la potencialidad que tiene Notimex. Ninguno. ¿Por qué? Porque llega a muchos otros medios, llega de manera directa a un público de millones de personas. Entonces, en realidad no pues tiene una potencialidad. No hay que buscarlo mucho, ellos nos buscan, ¿no? Y bueno, en algunos casos, pues sí, desde luego, como cualquier empresa periodística que quiera hacer periodismo, pues claro que busca también, pero no con ese argumento, sino con el argumento de hacer periodismo que tenga un gran impacto, ¿no? Tanto nacional como internacional. Bueno, también nos han dado en este último año por lo menos 5 premios. Nos dieron un premio en España, nos dieron otro en Estados Unidos, aquí nos han dado, el INEGI nos dio un premio por difusión en internet, lo cual muestra ya las características de la agencia, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, recientemente pues, nos dieron un premio nacional de periodismo, pues por trabajo informativo nacional y otro internacional. En fin, en realidad sí estamos orientados al ejercicio periodístico sin un sello, sin una promoción, sino simplemente que sea confiable, que sea oportuno y que sea diversa. Pues yo creo que va muy bien, se está haciendo un gran esfuerzo. Ahí incluso internamente le cambiamos la imagen, el diseño de la página con la gente que trabajaba en Notimex. Entonces estamos trabajando con la misma gente prácticamente. No hay los recursos que tenemos no son abundantes, pero están bien aprovechados, y sí tenemos la capacidad de cubrir todas estas plataformas diversas, ¿no? A final de cuentas no es tanto un problema tecnológico, porque eso con dinero se iguala muy rápidamente. El problema es encontrar la forma adecuada para encontrar el lenguaje, tanto escrito como visual, de cada canal de salida. Ese es el reto. Entonces, bueno, en eso, el tener un conocimiento de cómo se maneja la información, de las características de los públicos. Ahora estamos ante nuevas audiencias. Las audiencias no es lo mismo de hace siquiera 10 años, ni mucho menos de 20. Entonces tienen otro lenguaje, tienen otra forma de percibir las cosas, de ver las cosas que les interesan. Entonces, conocer a las nuevas audiencias y hablar en ese lenguaje es lo difícil.
Como comunicólogo, Alejandro Ramos ve la reforma de telecomunicaciones como una gran oportunidad en materia de inversión y competencia económica, lo cual traerá beneficios en todo el país. Yo creo que estas reformas son muy importantes, son parte de las reformas que ha impulsado el presidente Peña y que son sin duda las más importantes que ha tenido el país en los últimos años, en décadas. Las de telecomunicaciones, pues la reforma educativa, la reforma ahora energética. Son reformas que tienen una constante, un denominador común. Colocan a México en el mundo global. ¿Y qué significa eso? En el mundo global la forma de calificar a los países ya es distinta. Ahora se califica a los países por su grado de apertura al mercado. Y estas reformas son fundamentales en ese tema. Se califica a los países también por su respeto a la democracia, por su grado de democracia y su respeto a la igualdad y a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, estas reformas que aunque parecen ser solamente con un impacto económico, en realidad tienen un impacto global. En ese sentido, México avanza y también al generar mayor competencia, es el mensaje que da esta reforma, concretamente de las telecomunicaciones. Se da una mayor competencia. México está compitiendo a través de este mecanismo en un avance hacia lo que es el mundo global, que ya no tiene regreso, es el mundo por donde nos tenemos que ir. Y en este sentido, bueno, pues retomando tu pregunta, pues para Notimex, como una agencia del Estado mexicano, una agencia diversa, digital, con una presencia nacional e internacional, es la segunda agencia en importancia en español en el mundo, solamente después de EFE, de España, y es la más importante de América Latina. Entonces, en realidad, pues es un instrumento muy poderoso de información y también, sobre todo, para cumplir con el objetivo central de dar a conocer a México ante el mundo como es, con estos cambios, finalmente con esta inserción en el mundo global. A poco más de un año de haber llegado a Notimex, Alejandro Ramos avanza a paso firme en su compromiso de transformar a la agencia a la era digital, ya que actualmente registra más de 50,000 visitas mensuales en su portal y cuenta con más de 341,000 personas seguidores, pues, en Twitter. Yo agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión para platicar en corto con otro personaje que con su dedicación y esfuerzo contribuye a mover a México.